Bendito el Señor, hermano, que nos permite congregarnos en este día, sabiendo que hay muchos hermanos que se les dificulta, tienen que congregarse clandestinamente, u otros incluso con el temor de que en cualquier momento puedan llegar a hacerles algo, pero con la firmeza, convicción de que están prestos a dar su vida por el Señor. Y usted y yo somos privilegiados de que hoy podamos con toda libertad estar reunidos acá. El Señor nos ayude realmente a dar más de nosotros para nuestro buen Señor. Vamos al libro de Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Estoy tranquilo porque sé que ustedes están acostumbrados a hora y media de predicación, entonces Josué capítulo 23. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a leerlo también antifundalmente, aunque en el transcurso del sermón estaremos nuevamente yendo a textos, a los versos que hemos leído, pero siempre me gusta leer el texto antes de exponerlo. Dice el versículo 1, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre de la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado.
Amén. Que su palabra corra y sea glorificada, mis amados hermanos. Permítame titular, como ya sabe, este sermón, El Dios que cumple sus promesas. Gramaticalmente, este discurso de nuestro texto está compuesto por lo que conocemos el llamado y la introducción al discurso, en los versículos 1 al 5. Luego viene el desarrollo del discurso en los versos 6 al 13 y finalmente vamos a tener la conclusión del discurso basado en los versículos 14 al 16. Y es el versículo 1 el que nos conecta con el texto, con el contexto de este discurso de Josué. Note que el versículo 1 inicia diciendo que aconteció que muchos días después que Jehová que diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Ahora, quiero resaltar que la historia humana ha sido, como usted o como la mayoría lo saben, ha sido dividida por pactos o acuerdos que Dios ha hecho con ciertos hombres, en los cuales ha habido un representante y unos representados en particular. El primer pacto o acuerdo que la Biblia nos presenta fue con Adán. El segundo pacto o acuerdo fue con Noé. Y en estos dos primeros, todos los seres humanos están implicados. La humanidad está bajo el pacto adánico, cuando hablamos de no judíos, bajo un pacto adánico y amparado por un pacto noético, por el cual los seres humanos, aunque pecadores, aunque impíos, pueden disfrutar de las benevolencias terrenales y materiales del Señor. Luego viene el tercer pacto o acuerdo de Dios hecho con Abraham, a partir del cual solo estaban implicados sus descendientes. Luego viene el cuarto pacto de Dios hecho con Moisés en el Sinaí, en el cual se mantienen los acuerdos del pacto abrahámico, pero ahora bajo los preceptos de la ley dados por Dios en el monte Sinaí. Y posterior a este viene lo que es el pacto davídico hecho con David y con un enfoque de realeza, pero manteniendo los acuerdos del pacto abrahámico y las demandas del pacto mosaico o sinaítico. Y ya como sexto y último pacto o acuerdo de Dios viene lo que conocemos como el nuevo, mejor y eterno pacto con Jesucristo, el cual es un mejor y único mediador que vino a brindarnos mejores promesas. Dicho esto, tenga en cuenta que el contexto entonces pactual de este discurso es el pacto sinaítico o el pacto con Moisés, el cual, como mencioné, mantiene los acuerdos del pacto abrahámico. El asunto con esto es que ellos estaban reposando en una tierra que les había sido prometida en el pacto abrahámico. Y todo gracias a que la mano de Dios, como en el discurso viene constantemente repitiéndose, ha derrotado a los enemigos. Y tan solo permítame llevarlo atrás un momentico, que es lo que Josué narra al final del capítulo 21, en los versículos 43 al 45. Atrasito, note lo que dice. Luego de haber repartido Josué la tierra, dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado ¿a quién? Dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Note que no dice que ellos la conquistaron, no dice que ellos pelearon y ellos vencieron. Dice que Jehová ¿qué? Se las dio y lo hizo cumpliendo lo que había jurado a sus antepasados. Y así su travesía de 40 años por el desierto se había terminado. Ahora estaban reposando en lo que se conocía como la tierra prometida, es decir, esa Canaán terrenal. No obstante, la claridad es que Canaán terrenal no era el final de todo, sino el inicio de una nueva vida. No olvidemos que ellos estaban bajo las promesas
del pacto abrahámico, pero bajo las demandas ¿de qué? Del pacto con Moisés, o el pacto sinaítico, como también se le llama. Por tanto, sus responsabilidades ante Dios no han terminado. Más aún cuando algunas naciones paganas habían quedado entre ellos, y estas, como el Señor se lo advirtió, intentarían mezclarse con ellos, tal vez para hacer alianzas o buscar venganza por haberlos echados de sus tierras. Ahora, el peligro es que si llegaban a hacer alianzas con las naciones paganas, estas naciones los podían arrastrar a la desobediencia a Dios, a la idolatría y a todo tipo de abominaciones, que lo único que lograrían con ellos es traer la ira de Dios sobre sus vidas y por ende perder ese reposo que Dios en ese momento les había entregado. Por ello, debido a que Dios ha sido fiel a las promesas de su pacto y los ha introducido en la tierra prometida, ahora en este discurso vemos cómo Dios por medio de Josué les demanda fidelidad de su parte para que ellos no sean castigados y no sean echados de esa tierra sobre la cual tienen reposo. Por lo tanto, el argumento de este sermón es el siguiente: Dios ha cumplido al pelear victoriosamente para darles reposo. Por tanto, esfuércense y guárdense para Él. Lo repito, el argumento del texto y que estará abarcando todo el sermón es: Dios ha cumplido al pelear victoriosamente para darles reposo. Por tanto, esfuércense y guárdense para Él. Dicho esto, mis hermanos, y basado en la estructura de nuestro texto, con su introducción, con su desarrollo y conclusión, nuestro sermón será expuesto bajo 3 puntos, de los cuales menciono el primero: el Dios que pelea y cumple sus promesas. El Dios que pelea y cumple sus promesas. Note lo que dice nuevamente. Como le dije, vamos a estar leyendo nuevamente los versos ya leídos. Note lo que dice el versículo 3 al 5. Dice: y vosotros habéis visto todo, ¿qué cosa? Lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Eso sí, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y nuevamente, versículo 5: y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros, las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras. ¿Y qué dice? Como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Es decir, esto para responder preguntas como: ¿quién asoló a aquellas naciones paganas? ¿Dios o los israelitas? Dios. ¿Quién peleó contra esos ejércitos paganos? Fue Dios. ¿Quién derrotó y echó a esas naciones paganas? Fue Dios. Es decir, fue todo esto, el que ellos estén ahora reposando en esa tierra, todo esto fue producto de la pelea y la victoria de Dios, que es la razón por la cual ellos ahora estaban, ¿qué? Reposando en su herencia. Note entonces que la forma en cómo Josué introduce su discurso no tiene como objetivo agrandar su ego o aplaudirles por lograr por fin estar en la tierra prometida. Al contrario, la manera en cómo Josué introduce su discurso es un recordatorio contra la jactancia y contra la autosuficiencia. Porque su llegada a Canaán para recibirla como herencia no fue la recompensa de su esfuerzo, ¿sí? No fue la recompensa de su gallardía, ni mucho menos de su perfecta obediencia, porque jamás la hubo. Su llegada a Canaán es el resultado ¿de qué? De la misericordia, de la gracia y la fidelidad de Dios a las palabras y promesas de su pacto con Abraham. Si retrocedemos hasta Génesis 15:18, note lo que dice. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ciertamente, hermanos, Dios les cumplió. Mis hermanos, los tiempos son distintos.
Por eso al principio les hablaba de cómo la historia de la humanidad ha sido dividida a través de pactos, y aunque estemos hablando de un mundo impío, ellos no están exentos de estar bajo un pacto. Todos los seres humanos están bajo un pacto. Ahora, problema de los que se hacen llamar judíos si quieren estar bajo el pacto sinaítico. Pero el hecho de que alguien no sea creyente no significa que no están bajo ningún pacto. Los seres humanos todos, sin Cristo, están bajo el pacto adánico. Por lo tanto, bajo condenación. Pero son bendecidos, sí, porque hay un pacto también sobre ellos, el pacto noético. Y Dios en el pacto noético prometió proveerles, prometió sustentarles, prometió alimentarles. Pero el pacto noético no salva, solamente concedía la provisión para sus vidas. Ahora, los judíos están bajo el pacto sinaítico, siempre abrazados a su Abraham. Bueno, los tiempos son distintos, pero el actuar de Dios a favor de su pueblo es el mismo. Hermanos, Dios sigue dándole la victoria ahora a su iglesia, y su iglesia sigue necesitando que Dios pelee por ella. Cuando la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, eso no es una victoria amparada sobre la resistencia, sobre el aguante de la iglesia, sino sobre ¿qué? Sobre la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y la resurrección. Y lo mejor de ello, amado hermano, es que Dios seguirá peleando, porque ahora estamos bajo este nuevo y mejor pacto donde Cristo es nuestro representante, nuestra victoria, y esta victoria es aún más grande, porque nuestra victoria en Cristo no se limita a los terrenos de este mundo. Nuestra victoria en Cristo trasciende lo terrenal, se extiende a lo espiritual. Y asimismo nuestra herencia es mucho mejor, porque nuestra herencia es, además de espiritual, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es eterna. En el nuevo pacto el objetivo no es conquistar tierras de este mundo, es conquistar vidas. Y en el nuevo pacto la forma en como el reino de Cristo se extiende es en la vida de cada persona sobre la cual Cristo es su Señor y Salvador. Y cada persona en su rol de cónyuge, ¿sí? Esposo o esposa, de padre, de hijo, familiar, jefe, empleado, estudiante, debe mostrar a quienes le rodean lo que es vivir bajo el reino de Dios, en el cual el Señor Jesucristo es el Rey y nosotros sus embajadores. El Dios que cumple sus promesas es el Dios que pelea o ha peleado por su pueblo todos los tiempos pasados y presentes. Y eso tiene que ver con nuestro segundo punto: las demandas del Dios que cumple sus promesas. Las demandas del Dios que cumple sus promesas, basados en los versículos 6 al 13. Ahora, este segundo punto es lo que conocemos como el desarrollo del discurso, y vamos a observarlo, este segundo punto, en dos incisos con las que presentaré las dos demandas del Dios que cumple sus promesas. Y la primera demanda es esta: esforzarse en guardar y obedecer las palabras de Dios. La primera demanda que encontramos en este discurso del Dios que cumple sus promesas es esforzarse en guardar y obedecer las palabras de Dios. Versículos 6 al 10. Dice: esforzaos pues, ¿qué? Versículo 6. Mucho, ¿estamos ahí? Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Note lo que dice al final: porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él dijo. Hermanos, si Dios en cumplimiento de sus palabras ha peleado y vencido por ellos, la respuesta de ellos para Dios debía ser, tal como él se lo dijo, esforzarse para Dios. ¿Y esforzarse qué? Mucho.
Esforzarse para Dios y esforzarse mucho. ¿Mucho en qué? Versículo 6. En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora, note que el esfuerzo debe ser en ese orden. O sea, el orden ahí no está tirado, como no dice, a la topa tolondra, así alocadamente. El esfuerzo debe ser en ese orden. Primero, en guardar las palabras de Dios y luego, ¿en qué? En ponerlas por obra, en hacerlas. Y esto debido, hermano, a que la obediencia que agrada a Dios debe ser interna antes que externa. Nosotros hablamos acerca de los diferentes ámbitos de lo que es la sumisión y la sujeción, ¿verdad? Y permítame decirle esto, hay gente, incluyendo los niños, los hijos, pueden llegar a ser sujetos, pero no sumisos. ¿Cuándo son sujetos y no sumisos? Cuando la mamá o el papá les dice, arregle tu cuarto, a las tareas, lava la loza. ¿Y qué dice el niño? Gracias, mamá. Gracias, papá. Estaba esperando esta ordenanza porque quería correr a lavar la loza y arreglar mi cuarto. Y dicen, bueno, mamá, bueno, papá. Y van pasando el tiempo y ellas o ellos no obedecen. Bueno, Catalina del Mar, que le dije que vaya, ¿sí? Y entonces van y van cantando al Señor, ¿sí? Van adorando al Señor lavando la loza. No, van lavando la loza y para suena un plato, ¿no? O el trapeador así azotando la baldosa. ¿Se sujetaron a la orden? Sí, pero no lo hicieron bajo sumisión. Eso no está muy alejado de nosotros, los adultos, hermano. Nosotros también hacemos cosas por sujeción, pero no por sumisión. Y el creyente debe obedecer al Señor. Por eso Él dice, esfuércese en guardar las palabras. Primero guarda, estaremos cayendo en hipocresía. Y para ambas cosas se debe hacer un gran esfuerzo. Es interesante como el discurso dice, esfuércese mucho. Hermano, esforcémonos mucho en vivir para nuestro Señor. Hay que esforzarse. Por naturaleza somos pecadores inclinados, hermano, a nuestros deleites. Recordemos que en cuanto a ellos, Canaán no era el final de todo, era el inicio de su nueva vida. Por tanto, esta vida debía vivirse conforme a la ley de aquel que los había introducido en la tierra de Canaán. Ahora, ¿cuál era el propósito de guardar y obedecer las palabras de Dios? Porque tenían que esforzarse mucho en guardar y hacer o poner por obra las palabras de Dios. ¿Cuál es el propósito? Dice el texto, para no mezclarse con las costumbres e ídolos de las naciones paganas que los rodeaban y que de repeso habían quedado en medio de ellos. Sin embargo, mis hermanos, solamente vidas llenas de Dios se esforzarán para no dar lugar a costumbres que le desagradan a Dios mismo y que van en contra de su decálogo. Solamente vidas llenas de Dios darán la batalla por agradarle y seguirle en todos sus caminos y mandamientos. Solamente vidas de Dios, vidas llenas de Dios van a poder tener en cuenta lo que Pedro exhorta, absteneos de los deseos que batallan contra nuestra alma. ¿Batalla usted contra deseos carnales? Yo sí. No sé usted, tal vez usted sea un poco más maduro y haya alcanzado un poco más de santidad. O no, o creo que todos batallamos. El genio, mentiras, malas palabras, pensamientos. Esforcémonos mucho, hermano. Mucho en guardar las palabras y ponerlas en práctica. ¿Para qué? Para no mezclarnos, para no dejar, para que de esa manera podamos tener la capacidad de que el mundo, de no permitir que el mundo venga a permearnos con toda su ideología y su basura. Hermano, qué difícil hoy es ver algo en televisión, en internet. Qué complicado, qué difícil es poder usted ver una película en familia. Tiene que asegurarse de que sea netamente cristiana y eso, saber de dónde proviene esa fuente cristiana. Hermano, necesitamos realmente llenarnos de las palabras del Señor. Y la segunda demanda, note,
tiene que ver obviamente conectado con la primera. La segunda demanda del Dios que cumple sus promesas es guardarse diligentemente para amar y serle fiel a Dios. Eso basado en el verso 11 al 13. La segunda demanda es guardarse diligentemente para amar y serle fiel a Dios. ¿Cuál fue la primera? Esforzarse en guardar y obedecer las palabras de Dios. Así en ese orden. La segunda, guardarse diligentemente para amar y serle fiel a Dios. Dice el versículo 11 al 13. Guardad pues, ¿y qué dice? Con diligencia vuestras almas, para que améis a Dios, améis a Jehová, perdón, vuestro Dios, porque si os apartáis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La primera demanda fue: guarden y obedezcan las palabras de Dios. La segunda es: guarden sus almas. Pero la primera fue que se esforzaran en hacerlo mucho, y la segunda es: háganlo con diligencia. Háganlo con diligencia, es decir, de manera pronta, sin esperar nada, y hacerlo de forma correcta. Es algo urgente. ¿Y cuál es el propósito de esa segunda demanda? Amar y serle fiel a Dios. No obstante, esto no podía llevarse a cabo si antes no guardan las palabras de Dios dentro de ellos. Es decir, cuando presento las demandas de Dios en dos demandas, no estoy presentándola para que ustedes escojan cuál de las dos demandas les gusta mejor. ¿Cuál de las dos demandas quieren obedecer? No, estoy hablando de las dos demandas que debemos obedecer. Están conectadas. Además, note que esta segunda demanda no solo tiene un propósito, que es amar y ser fiel a Dios, sino que tiene un argumento. Es decir, ellos debían guardar con diligencia su alma, porque si no lo hacían y terminaban cediendo a los ofrecimientos, perdón, ellos debían guardar con diligencia su alma, porque si no lo hacían, iban a terminar cediendo a los ofrecimientos de las naciones paganas. Iban a terminar enredados con sus costumbres pecaminosas. Y así ellos sabían que Dios quitaría su respaldo de ellos, no pelearía más por ellos. Ellos quedarían a la merced de sus enemigos, al punto de ser echados de la tierra. Hermanos, esto no está muy alejado de lo que el Señor nos ha recordado a nosotros. Desde entonces, Dios les ha dicho a su pueblo: hey, únanse con los que son de su pueblo. ¿Sabe? Como pastor, tanto con ovejitas, con jóvenes, tanto femeninas, hermanas como hermanos, y aún con amistades de otras iglesias. ¿Sabe cuántas veces he escuchado el tema de pastores que él no es creyente, ya no es creyente, pero mire que le gustan las cosas de Dios? ¿Y la de vaqueros? No es así, no es por ahí. Pero mire, pastor, que él dice que no tiene problema con mi fe, que me va a respetar. ¿Y la de vaqueros? Le creo más a eso. ¿Sabe qué ha pasado? Que se han metido. ¿Y sabe qué ha pasado? Que posteriormente llegan diciéndome: usted tenía razón. Y yo les digo: yo no. Es que eso está en la Biblia. Yo no es basado en mi experiencia, está en la Escritura. Dios lo ha dicho: no lo haga, porque eso va a traer problemas a sus vidas. Y así ha sido. Mire, pasó un caso muy curioso. Lo cuento porque no está la hermana acá. Y una se unió con un señor. Y la frase era: ya la señora, la hermana es señora ya, muy señora. Dice: pero es que, mire que él está buscando a Dios. Y él va a veces a una iglesia, a la de Mira. Y él dice que no va a pasar. Se casó. Prefirió dejar de servir a la iglesia y se casó. Ese hombre la subyugó de cosas más aterradoras. Ni dejarla ir a la iglesia le permitía. Ella lloraba las veces que podía diciéndome. ¿Sabes qué pasó? No sé si decir afortunadamente. El Señor le dio un infarto. Se murió. Y cuando murió, yo fui a visitarle y decirle: hermana,
de verdad, no sé si darte mi sentido pésame o decirte qué bueno. Y ella me decía, pastor, la verdad, me siento feliz. Porque ahora voy a poder volver a la iglesia y a servir a mi Señor. Ahora voy a poder otra vez estar con mis hermanos. No duró más de un año y eso es el Señor, ¿verdad? Pero no esperar, pues yo voy a hacer lo mismo, que le digo al Señor que me meto con él, con ella, y si no es para mí, que le dé un infarto. No, no le va a pasar. Eso fue una providencia de la hermana. Aparte, el Señor era diabético y no se cuidaba. Ahora, el punto es, hermano, esto. ¿Qué significa esto? Que la herencia de Dios, ¿qué significaba esto para ellos, no? Que la herencia que Dios les había prometido y entregado estaba condicionada a la obediencia y fidelidad de ellos. Recuerda que estamos hablando de tiempos, de pactos. Entonces, si ellos se esforzaban en guardar y obedecer las palabras de Dios y eran diligentes en guardar sus almas para amar y serle fiel a Dios, Dios mismo se encargaría de mantenerlos protegidos y estables sobre la tierra prometida. Pero si no lo hacían, tendrían que valerse por sí mismos. Perderían el respaldo de Dios y quedarían a la merced de sus enemigos. Y la historia muestra que cada vez que eso pasó, fueron avergonzados. Fueron avergonzados. Por ello, si Dios ha cumplido al pelear victoriosamente para darles reposo, ellos tenían que esforzarse y guardarse para Él. Ahora bien, mis hermanos, esto fue así para con este pueblo que estaba bajo el pacto sinaítico, el pacto de Moisés. Pero ¿es así con el pueblo de Dios ahora, que ahora está bajo el pacto con Cristo? Ahora depende nuestras bendiciones de mi obediencia, y la respuesta es no. Sin duda alguna, es diferente, es muy diferente. Sin embargo, antes de marcar la diferencia, quiero resaltar esto, para que no demos lugar a malas interpretaciones. Hermanos, la iglesia del nuevo pacto también debemos esforzarnos mucho en guardar y obedecer las palabras de Dios. ¿Para qué? También para no contaminarnos con los placeres de la carne y de este mundo. Y muchos textos corroboran esto. Por ejemplo, Pablo le dio ordenanzas a Timoteo como esfuérzate en la gracia. Tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú huye de las pasiones juveniles. Tú guarda lo que se te ha encomendado. Tú o ustedes anden por el Espíritu. Ustedes despójense del viejo hombre. Ustedes renueven el Espíritu. Ustedes vístanse del nuevo hombre. No está diciendo el quietismo espiritual surgió en el siglo XVII, en que se basó en que decían, pues yo no estoy orando. ¿Y por qué? Porque Dios no ha colocado en mí el querer como el hacer. Y a eso cayeron muchas personas. Bueno, ¿por qué no crecer espiritualmente? Pues yo quiero, pero Dios no me ayuda. ¿Qué dice la Biblia? Despojaos, quítese de vosotros toda amargura. Pastor, es que yo le he dicho a Dios que me la quite y no me la quita. Tú debes quitártela. Con tu vida espiritual, creciendo espiritualmente. Hermano, esta es la ecuación. A mayor búsqueda de los medios de gracia, menor son los deseos de la carne. Pero a menor búsqueda de los deseos, a menor búsqueda de los medios de gracia, oración, estudio y meditación de la palabra, vida congregacional, adoración. ¿Qué pasa con los deseos de la carne? Van elevándose, hermano. Es la dependencia del Señor. Es lo que Dios ha dejado. Esta batalla, Dios nos la ha dejado para una mayor dependencia de Él. Por eso Pedro dice, absténganse de los deseos de la carne. Juan dice, no amen al mundo. Esto y muchos textos bíblicos son los que pudiésemos seguir citando en el Nuevo Testamento para recordar que los cristianos también tenemos un llamado de nuestro Dios para cumplir con la responsabilidad de vivir en santificación, de luchar contra el pecado y no enredarnos con los placeres de este mundo y de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el llamado de obediencia del pueblo de Israel bajo el pacto sinaítico y ese llamado de obediencia
de la iglesia bajo el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia, la distinción? Mis hermanos, la distinción es que bajo el antiguo pacto, el disfrute de la herencia terrenal, es decir, la Canaán, la tierra de Canaán, estaba condicionada a la obediencia de ellos. Desobedecían, salen. Desobedecían, Dios no lo respaldaba. Pero bajo el nuevo pacto, el disfrute de nuestra herencia espiritual en los cielos está condicionada también a la obediencia, pero no la nuestra, sino la obediencia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por ello Israel como nación perdió su estadía dentro de la tierra finalmente, porque su obediencia fue imperfecta. Pero nosotros, la iglesia del nuevo pacto, no perderemos nuestra herencia espiritual en los cielos, porque la obediencia de Cristo es perfectísima. Pero ¿hay algo entonces que nos motive a guardar y obedecer las palabras de Dios? Porque uno dice, pues si no la voy a perder, pues ¿para qué obedezco? Hermanos, sin duda hay algo que nos motiva. Pero no es primeramente la motivación la que nos lleva a guardar y obedecer las palabras de Dios, sino lo que Dios hizo en nosotros. Y esto es el milagro de la nueva vida. Es decir, la regeneración, el nuevo nacimiento. En el evangelicalismo se mueve mucho. ¿Tú por qué llegaste a los pies de Cristo? Porque me libró de la muerte, porque me sanó una pierna, porque me quitó una enfermedad, porque me volví al hogar, porque me sacó. Yo recuerdo que cuando estaba en ese estado, mire, yo llegaba a la no sé si decir esta palabra, a la estupidez, yo creo. Yo veía cuando me invitaban a muchos evangelistas, entre comillas, y todos habían sido drogadictos de la calle, habían sido brujos, guerrilleros, asesinos, de todo. Y yo, mira, decía, yo por qué no fui así para después que me invitaban, yo decir que Dios me sacó acerca de esto y lo otro. Yo apenas robaba las moneditas del armario a mi hermana, pero no, con eso no me creen mucho. Mire, y no llega a creer eso. Hasta cuando entiendo la palabra, hasta cuando entiendo la verdad bíblica y puedo decir, bendito es su nombre. Yo iba camino al infierno. Yo estaba muerto en delitos y pecados y no sabía. Yo detestaba a Dios a la vez que creía que lo amaba. Yo tenía el infierno eterno ganado y el Señor me rescató. Y el Señor me dio vida cuando estaba muerto. Es lo que Dios hizo en nuestra vida. Y eso debe motivarme a guardar y obedecer las palabras del Señor. Yo sé que soy creyente, que soy elegido, tengo convicción, sé que no voy a perder mi herencia. ¿Y qué me motiva entonces? He sido regenerado. Si alguien dice, yo sé que soy elegido, pero me voy para el mundo a perderme. Tú no eres elegido para condenación más bien, pero no para salvación. Porque si fueras elegido para salvación, tú hubieses nacido de nuevo y tu único deseo y batalla sería agradar al Señor. No quieres revolcarte en el mundo. Ahora, permítame ir, porque es un texto que está relacionado con el texto nuestro. Vayamos a un texto maravilloso que es el de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Sin perder Josué 23, ¿no? Note lo que dice, versículo 3. ¿Estamos todos ahí? No. Sí leen la Biblia en el culto, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, yo los escuché ahorita leyendo. Ok. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia esperó a que naciéramos de nuevo. No, nos hizo renacer, es decir, nos hizo nacer de nuevo, porque un muerto no puede nacer por sí mismo. Él nos hizo nacer. ¿Y para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Y para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, una herencia que no está corrompida, no está contaminada, no se va a marchitar.
está reservada en los cielos para nosotros, que a su vez, ¿qué dice? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, no es casual que este texto nos hable de la herencia que en Cristo tenemos los cristianos, pero una herencia total e infinitamente diferente a la que recibieron los israelitas del antiguo pacto. Por ello, luego de la necesaria regeneración operada por Dios en nuestra vida, la motivación que tenemos para guardar las palabras de Dios y obedecerlas es gratitud y amor. Ellos tenían que obedecer a Dios porque si no, Dios los echaba. Pero jamás Dios esperaba o quería que ellos lo obedecieran por miedo a perder su herencia. Por eso Dios siempre demandó el amor, el alma en lo que hacían. Esto lo tenemos más claro ahora en el nuevo pacto. ¿Qué me motiva a mí a guardar y obedecer las palabras del Señor? ¿Qué me motiva a mí a no contaminarme con este mundo? Gratitud y amor por mi Señor. El amor, como leímos en la meditación de la Santa Cena, el amor que Dios mismo por su Espíritu ha depositado en nuestros corazones es tan especial que Dios me dice: ámame, estoy muerto, te revivo y por mi Espíritu te pongo el amor que te exijo que me des. Eso es gracia sobre gracia. Dios es maravilloso, es incomprensiblemente maravilloso. El amor de Dios que Él ha depositado. Por ello, y por la gracia y misericordia de Dios que nos ha concedido su Espíritu para regenerarnos, es que, hermano, sí podemos esforzarnos mucho para guardar y obedecer sus palabras. Sí podemos guardar diligentemente nuestras almas para amar y serle fiel a nuestro Dios y Padre eterno. ¿Y sabe por qué? Porque en la cruz del Calvario, Jesucristo peleó victoriosamente para darnos reposo espiritual. Por lo tanto, hermanos, esforcémonos y guardémonos para Él. Y con esto llegamos a nuestro tercer punto: la veracidad del Dios que cumple sus promesas. La veracidad del Dios que cumple sus promesas, basados en los versículos 14 al 16. Leámoslo, volvamos a Josué capítulo 23, no pierda primera de Pedro 1. Dice el versículo 14 al 16: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Que dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Es por esto que yo titulo el sermón: el Dios que cumple sus promesas. Esto, mis hermanos, no sobre lo que sería la conclusión del discurso de Josué, sino también la base para tener la convicción que se requiere para cumplir las demandas de Dios para su pueblo. Y esta base es que Dios siempre ha sido, es y será veraz a sus palabras. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Algo que ellos tenían que hacer era reconocer con todo su corazón y con toda su alma esa verdad. Note que ellos tenían que hacer un reconocimiento, pero no por mero formalismo, sino desde su interior, desde lo más profundo de ellos, desde su alma. Y dentro de este reconocimiento interno, ellos también tendrían muy por entendido que así como Dios cumplió con la promesa de meterlos en la tierra de Canaán, también cumpliría con la sanción de castigarlos y destruirlos si quebrantaban sus responsabilidades dentro del pacto sinaítico. Recuerde que esa era la labor de los profetas. La labor del profeta no era adivinar el futuro de ellos, era decirles: ¿se están portando bien? Bendición. ¿Se están portando mal? ¿Se acuerda de la ley? ¿Lo que les pasaría? Eso les va a pasar. Esa era la labor del profeta: recordar los juicios que vendrían sobre ellos si no obedecían, o anunciarles que por no obedecer los juicios que Dios había establecido en su ley les iban a llegar. Así que ellos tenían que saber
que si obedecían, Dios cumpliría, y si no, también. Dios también cumpliría. Observen lo que dice los versículos ahora 15 al 16. Dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha demandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esa buena tierra que Él os ha dado. Dicho de otra manera, que así como Él les dio la tierra, Él también se las puede quitar. Es decir, ellos, la nación de Israel, bajo el pacto sinaítico, podían perder su herencia. Podían perder lo que se les había prometido. Y de eso tenían que estar convencidos. Eso lo tenían que reconocer. Pregunto, ¿y qué de nosotros bajo el nuevo pacto? ¿Qué de nosotros ahora bajo esto que denominamos nuevo, mejor y eterno pacto? Bueno, en nosotros y desde nuestro interior también debemos tener la convicción que Dios siempre ha sido, es y veraz a sus palabras. Es la misma convicción. Ahora, ¿significa esto entonces que nosotros, si no obedecemos, podemos perder nuestra herencia? Absolutamente no. No significa eso. Pastor, pero permítame decirle que nosotros hay desobediencia y mucha. Vergonzosa y lamentablemente mucha. Entonces, ¿por qué nuestra desobediencia, así como a ellos, no nos hace perder nuestra herencia? Porque nuestra herencia celestial no está condicionada, gracias a Dios, a nuestra obediencia. ¿Sino a quién? A la obediencia de Cristo. No sé cómo enseñan que la salvación se gana o se pierde. Porque si la salvación se pierde, hermano, por tardar a las 2 horas ya no la tenemos. Por tardar, siendo generoso con nosotros. Nuestra herencia no está condicionada a nuestra obediencia, sino a la obediencia de Cristo, la cual es perfecta. Pero entonces, ¿en dónde queda el castigo por nuestra desobediencia? ¿Dios se hace el de la vista gorda? No. ¿Dónde quedó nuestra desobediencia? En la cruz del Calvario. Sobre el cuerpo de nuestro amadísimo sustituto y salvador Jesucristo. Por ello, aunque nuestros pecados molestan a nuestro Dios trino y en ocasiones nos dejan consecuencias, aún así hay perdón asegurado en Cristo para todos aquellos que corren a Dios en arrepentimiento genuino. No obstante, un arrepentimiento genuino te hará derribar los dioses que puedan levantarse en tu corazón. Porque hay ídolos que constantemente se levantan en nuestras vidas. Así como ellos tenemos que derribar, así como ellos tenemos que identificar y desechar en nuestra vida. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos acerca de los ídolos del corazón. Y tenemos que enseñarles a que también deben derribarlos, como usted y yo tenemos adultos que hacerlo. Tenemos que enseñarles lo que Pablo dice a los corintios: huye de la idolatría. Huye de la idolatría del corazón. Mis hermanos, nadie que en Jesucristo haya entrado al nuevo pacto se quedará sin su herencia espiritual, celestial y eterna. Recordemos el texto que leímos ahorita de 1 de Pedro capítulo 1. Porque Dios no solo nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Lo hizo para qué? Para que tengamos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. El asunto es que no solamente Dios hizo eso, sino que hizo que esta herencia, dice ahí, esté reservada en los cielos. Yo llegué a promover las falsas visiones que falsos predicadores llegaron a tener acerca de ir a los cielos.
Yo no digo a escuchar a usted predicadores que iban al cielo y iban al infierno y venían y decían un poco de cosas. Y uno de esos que recuerdo es que decía que una vez había visto a un señor con cabello largo y barba hermosísima y estaba así postrado, ¿verdad? Estaba triste. Y entonces se acercó y dijo, Señor, ¿quién eres tú que estás triste? Dijo, el Señor se levantó, ese que estaba ahí, y dijo, yo soy Jesús tu Salvador. Y decía, ¿y por qué estás triste? Estoy triste. Y no sé cómo llamar al predicador. Decía, estoy triste porque se acercan mis bodas con la iglesia y hay muchas sillas que estarán vacías. Y yo, ayúdame, Señor, a que yo ocupe mi silla. Hermanos, ningún puesto de los elegidos de Dios en el cielo quedará sin ocuparse. Ninguna herencia que Dios ha reservado para alguien quedará sin ser entregada. Y no solamente esto, la herencia está reservada para nosotros. ¿Qué dice el versículo 5? Que somos guardados. Es decir, Dios preserva la herencia y los herederos. Así que, hermano, sin duda alguna la vamos a recibir. Pero, hermano, esto debe hacer llenar nuestra vida, no solo de gozo, sino reverdecer nuestra fe y nuestra gratitud. Porque no solo la herencia está asegurada, también aquellos que la vamos a recibir. Sin duda alguna, mis hermanos, el nuevo pacto ciertamente es un mejor pacto con mejores promesas. Y todo eso porque tenemos un mejor mediador, Cristo nuestro Señor. Entonces, si Cristo peleó por nosotros para darnos reposo espiritual, hermanos, esforcémonos y guardémonos para Él. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Hermanos, la iglesia del nuevo pacto es el Israel espiritual, solo que bajo un nuevo, mejor y eterno pacto. Y es por medio del Señor Jesucristo que todas las promesas para su pueblo son en Cristo, sí y amén. Esto lo aseguró Cristo cuando victoriosamente peleó en el desierto, cuando victoriosamente peleó en el Getsemaní, cuando victoriosamente peleó en la cruz del Calvario. No obstante, debemos cuidarnos diligentemente de ser atraídos por los deleites y comportamientos pecaminosos del mundo. Debemos esforzarnos mucho guardar sus palabras en nuestra vida para no ofender a nuestro Dios y ser librados de la contaminación y las consecuencias o castigos que puedan venir. ¿Qué debemos hacer al respecto? Mis hermanos, bueno, usted notará que he venido relacionando cada punto con nuestra posición como iglesia bajo el nuevo pacto, pero permítame conceder algunas aplicaciones para la iglesia. 1, llenen de gozo su alma porque Jesucristo peleó y venció para darles reposo. Llenen de gozo su alma porque Jesucristo peleó y venció para darles reposo. Y aclaro, reposo eterno. Segundo, hermanos, vivan siendo fieles a Dios porque en Cristo tienen una herencia segura y eterna. Tercero, esfuércense en la gracia de Dios para guardar y obedecer sus santas palabras. Esfuércense en la gracia de Dios para guardar y obedecer sus santas palabras. Hermanos, todos, aún los jóvenes, deben tener en cuenta esas verdades. Cuarto, guarden su alma para amar a Dios y rechazar los deleites pecaminosos de esta vida. Guarden sus almas para amar a Dios y rechazar los deleites pecaminosos de esta vida. Quinto, destruye los ídolos de tu corazón o te traerán terribles consecuencias. Destruye los ídolos de tu corazón. Y sexto, vive convencido que si Dios te llamó a su pueblo, por Cristo te preservará en él. Vive convencido que si Dios te llamó a su pueblo, por Cristo te preservará en él. Porque Dios siempre ha sido, es y será veraz a sus palabras y promesas. Y a los amigos no cristianos,
Y hablo incluso a los hijos de los hermanos de la congregación, que tal vez de alguna manera tienen confianza porque sus padres los traen y creen que por eso ya está bien, ya están bien con Dios. Jóvenes, jovencitas, ustedes son responsables delante del Señor. Y no crean que porque sus padres son los que oran y son miembros de la iglesia, ustedes ya están bien. Ustedes deben rendir sus vidas al Señor. Ustedes deben entregar sus almas al Señor. No es solo creer en Dios, y esto aún también para los no creyentes que nos visitan, es tener tu vida rendida a Cristo. Como bien escuchaste, Dios tiene promesas y herencia eterna, pero estas no se reciben por méritos personales, especialmente porque Dios desde antes de la fundación del mundo estableció que la única manera para ser partícipe de aquella herencia y reposo eterno es rindiendo tu vida a Cristo. No hay otra manera. Mi amigo, es solo y únicamente por Cristo que nos convertiremos en coherederos de las gracias eternas de Dios. Amigo, no hay otra manera. No hay otro camino. Solo Cristo es el camino para llegar al Dios y Padre y disfrutar eternamente con Él. Oremos a nuestro Señor. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ruego, Señor, que estas verdades realmente llenen de gozo el alma de mis hermanos. Hay muchas cosas que nos fortalecen y nos motivan, Señor, para llevar una vida que te honre y te agrade, Señor. Las amonestaciones son esas, las exhortaciones, pero también estas maravillosas verdades, también estas maravillosas realidades de lo que tu Hijo vino a hacer por nosotros, tu iglesia. Ruego que estas palabras, Señor, nos ayuden, oh Dios de la gloria, a crecer en gratitud, en amor, en fe, para vivir siendo fieles a ti, oh Dios, para que nos ayuden a esforzarnos en la misma gracia con la cual nos salvaste, Señor, para guardar y obedecer tus palabras. Y así guardar nuestra alma para amarte y serte fiel y rechazar todo aquello que no te agrade y con lo cual no te honremos, Señor. Y ayúdanos a tener siempre la convicción, aún en medio de las crisis, aún en medio de las adversidades, aún en medio, Señor, de cualquier cosa difícil que nos esté rodeando, ayúdanos a vivir convencidos que si tú nos llamaste como pueblo, tú nos vas a preservar en él, Señor. Porque tú eres el Dios que ha sido, es y siempre será veraz a tus palabras. Así que muchas gracias por concedernos estar hoy compartiendo, Señor, con nuestros hermanos en la fe de tus santas palabras. Por Cristo oramos. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos.